Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Ya hoy estamos comenzando el tercer día de esta jornada. Hemos venido en bloque desde el primer día, desde las raíces de la espiritualidad, luego nuestro contexto, las sociedades, y a partir de hoy esperamos que podamos irle poniendo ruedas a ese avión y llegar al terreno que nos ocupa, que es la universidad. Para ello, en el día de hoy tenemos un panel de verdad excelente. Tenemos 4 expositores, 2 de ellos rectores. Para el tema de la universidad, le hemos pedido sus reflexiones sobre los retos y desafíos de nuestras universidades a la luz del liderazgo ignaciano, y también que nos compartan las experiencias en materia de formación, tanto de docentes como de directivos, y el tema vital también para nuestras universidades como es la investigación. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con Rafa Velasco. Yo creo que ya no necesita mayores presentaciones, rector de la Católica de Córdoba y vicepresidente de AUJAL. Bueno, tienes unos 20 minutos. 20 minutos, muchas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bien, mi idea en la exposición esta que voy a compartir con ustedes es compartir el caso de la Universidad Católica de Córdoba, es decir, lo que estamos intentando desde la gestión hace 7 años en cuanto a vinculación de liderazgo ignaciano con justicia social, y luego unas reflexiones que surgen de esa experiencia, ¿no? Es decir, que serían esas dos partes. Yo he escrito el texto, espero no aburrirlos, espero que así pueda ceñirme a los 20 minutos, iré haciendo comentarios acerca del texto, ¿no? Pero una primera mirada sobre el contexto. Argentina está profundamente marcada por un proceso de gran desigualdad, ¿no? Las mediciones más confiables en Argentina marcan que hay un 24% de la población bajo la línea de la pobreza, un 7% en la indigencia. Los marcadores y los números acerca de la educación estamos cada vez más abajo en las marcaciones, en los rankings internacionales. Tenemos un serio problema de violencia, de división interior. Ese contexto de mucha gente que tiene dificultades para acceder a la salud, a la justicia y a la educación de calidad, en ese contexto está la universidad, ¿no? Ese contexto algo nos dice, ¿no? La lectura de la realidad nos anima a, tomando las palabras de Yacuría, a hacernos cargo, encargarnos y cargar con la realidad. Es decir, que nos anima y nos está animando a incorporar la realidad en nuestra docencia, en nuestra investigación, en el modo de proyectar socialmente el conocimiento y de gestionar la universidad. Nosotros, al comenzar la gestión en el 2005, nos planteamos en un documento que se llama Ejes de la Gestión Universitaria, una universidad, dijimos, con calidad académica y compromiso social, ¿no? Estas dos cosas como imbricadas, una con la otra, no como dos cosas paralelas, sino justamente como un proceso semejante, ¿no? Yo me voy a referir un poco más a lo que hemos intentado hacer en compromiso social, pero que está vinculado a calidad académica, lo van a ir viendo, ¿no? Al plantearnos el compromiso social, tomamos como horizonte o como concepto integrador el concepto de responsabilidad social universitaria de las universidades de jesuitas de América Latina, de AUJAL, ¿no? Les recuerdo cómo definimos en AUJAL el proceso de responsabilidad social universitaria como la habilidad y efectividad de una universidad para responder a las necesidades de transformación de la sociedad donde esté inmersa, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, proyección social y gestión interna. Estas funciones deben estar animadas por la promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para atender a los retos que implica promover el desarrollo humano sustentable. Animados por esta visión integradora que responde más bien al compromiso social más que a responsabilidad social, a mí ese nombre me provoca cierto escozor, porque digo, suele venir desde otro lugar con otras ideas, digamos, ¿no? Por ahí en Argentina, cuando una empresa habla de hacer responsabilidad social universitaria, responsabilidad social empresarial, uno mira como diciendo, bueno, están tratando de lavar sus conciencias, están tratando de generar algún tipo de acción, hacen daño en el medio ambiente y después hacen alguna acción en un barrio como para conformarse. Pero, sin embargo, sostengamos el concepto, desde ese lugar hemos definido en AUJAL que estamos trabajando acciones de justicia social, ¿no? Con ese concepto integrador empezamos a pensar políticas
en docencia, en investigación, en proyección social y en gestión interna, que son algunas de las que yo voy a comentar ahora. En docencia lo que nos planteamos es justamente empezar a generar experiencias, ¿no? Experiencias reales, que después pudieran ser reflexionadas de nuestros estudiantes, experiencias de aprendizaje-servicio. En la mayor parte de las universidades tenemos de estas experiencias, ¿no? Por lo que hemos ido conversando. Que sean experiencias académicas, no de voluntariado, que sean experiencias incorporadas en la currícula y acreditables, donde intervenga una comunidad como socia de la universidad para trabajar alguna problemática que se presenta realmente, que no sea, digamos, que la universidad sale porque quiere hacer algo, usa la comunidad como lugar de experiencia. En ese sentido ha implicado un proceso de una profunda vinculación de la universidad con su medio, con el medio, con las organizaciones sociales, con organismos barriales, ¿no? Con una serie de centros sociales con los que la universidad no tenía contacto, para ir generando este tipo de vinculación ida y vuelta. Actualmente la universidad cuenta con 30 proyectos anuales que vinculan aprendizaje y servicio. Los proyectos son anuales y renovables, con estímulo económico de parte de la universidad a los docentes que generan este tipo de actividad, un estímulo económico para que puedan sostener el proyecto en el año y al final, cuando el proyecto esté evaluado, un emolumento económico propio, digamos, ¿no? Nosotros pagamos para que la gente investigue, también tenemos que pagar para que la gente haga proyección social de conocimiento, digamos, ¿no? Si es una opción de la universidad pone recursos. Tenemos, ya digo, 30 proyectos y 8 programas estables. Los programas ya están en cada unidad académica como aquilatados. Uno de los programas, por ejemplo, es el servicio sociohabitacional en la Facultad de Arquitectura. Es decir, es una cátedra que los estudiantes tienen que cursar semestral, donde tienen que ayudar a resolver problemas arquitectónicos en situaciones de emergencia social, en villas de emergencia, que le llamamos nosotros, ¿no? Si los estudiantes trabajan junto con sus profesores y sus jefes de trabajo prácticos, se consigue algún tipo de financiamiento y con la misma comunidad se hace el proceso de autoconstrucción. Los estudiantes tienen que hacer los planos, tienen que discutir con la gente cómo se hace el proceso. Es una materia, se evalúa, participa de la evaluación la comunidad con la que trabajan, ¿no? Este es un programa que ya existe anualmente, hay profesores, está financiado por la universidad en esa facultad. Otro, yo he escuchado también ayer, el consultorio jurídico notarial de Derecho, ¿no? Sí, donde el consultorio jurídico ahora es materia obligatoria, donde tienen que pasar para resolver, ayudar a acompañar los procesos judiciales de personas que no tienen acceso a la justicia. En Argentina, y en Córdoba en particular, los más pobres no tienen acceso a la justicia. No es verdad que hay acceso para todos, porque digo, los asesores letrados no dan abasto, los asesores letrados gratuitos no dan abasto, por lo tanto quedan en manos de abogados que le sacan todo y entonces no hay acceso a la justicia, ¿no? Ese consultorio jurídico también es otro programa estable. Hay 8 programas así en diversas facultades. En medicina tenemos también 2 clínicas gratuitas y 30 proyectos. Tenemos unos 1000 estudiantes por año que participan de este tipo de actividades, que ya digo, son evaluadas académicamente y tenemos más de 150 docentes en este tipo de actividad de aprendizaje-servicio. Ahora, lo que hemos ido generando es los instrumentos para que en las reformas de los planes de estudio se establezca como obligatorio un 10% de créditos de aprendizaje-servicio obligatorio, ¿no? Ya han comenzado a reformarse algunos planes de estudio en la facultad en psicología, se está reformando el de ciencia política, en tecnología de los alimentos, se está realizando esta reforma que va a hacer que finalmente esto esté integrado definitivamente en la currícula. Pero esto ha llevado también a pensar cómo reflexionar estas experiencias, porque digo, estas experiencias son experiencias que, como decía Kant, que las intuiciones sin categorías son ciegas y las categorías sin intuiciones son vacías, ¿no? Si nosotros hacemos la experiencia solamente y no hay una reflexión, quedamos en lo emocional, ¿no? Si solo tenemos reflexión crítica en nuestras materias, que tenemos una visión crítica en muchas de las facultades sobre la realidad, pero sin experiencia, quedamos en ideología, digamos, ¿no? Es decir, entonces tratamos de generar un tipo de experiencia de reflexión en los estudiantes y también en la comunidad universitaria, ¿no? En los estudiantes hay materias propias que son lo que llamamos materias de formación, que son la introducción a la filosofía, la antropología, la ética, hay una doctrina social de la Iglesia y una materia teológica,
que justamente las hemos ido reformulando para lograr una mirada más reflexiva y crítica sobre la realidad y que ayuda a reflexionar incluso las experiencias estas de aprendizaje-servicio, ¿no? En ese sentido, esto ha ido ayudando. Anualmente generamos jornadas de reflexión sobre responsabilidad social universitaria. Llevamos 8, desde el 2005 hasta ahora, ¿no? Y ahí la comunidad universitaria, es abierta a la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, directivos, para discutir acerca del proceso, ¿no? Sobre qué significa, sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos haciendo en nuestra investigación, lo que estamos haciendo en docencia, lo que estamos haciendo en producción social. Es un buen momento de reflexión y de autocrítica, ¿no? Hemos tenido que reformar también el ingreso a nuestros docentes a la universidad. Es decir, nosotros hemos ido cambiando el modo de hacer el ingreso de los docentes. Ahora se ingresa por concurso de oposición a la universidad desde el año 2006 y hemos incorporado justamente dentro de los criterios de selección docente que tengan experiencias acreditadas, ¿no? De vinculación de aprendizaje con la realidad, que en los temas de investigación que presenten tengan una mirada más bien crítica sobre la situación social y que eso coincide un poco con el espíritu con el que la universidad está llevando adelante la gestión. Ya digo, eso ha significado reformular los criterios de selección, los criterios de evaluación docente, que también se han ido reformando, mirando si nuestros docentes tienen algún tipo de mirada y de experiencia sobre la realidad social, y ha ayudado a que incentivemos económicamente este proceso también, ¿no? Es decir, que no sea algo que al profesor y al docente es un voluntariado, sino que tiene también una compensación económica, ¿no? Pues es un trabajo. Esto en docencia, ¿no? Y también formación docente en esta línea, es decir, hemos ido generando cursos desde la Secretaría de Pedagogía Universitaria que ayudaran a pensar la docencia desde esta clave de impacto social, ¿no? Hemos ido haciendo algo modestamente, cada año algunas ofertas para que nuestros docentes puedan hacer una formación en esta línea, ¿no? En investigación, ¿no? La universidad nos hemos planteado, si tenemos algunos recursos para producir conocimiento, tenemos que ver dónde vamos a invertir esos recursos. Es decir, la universidad tiene derecho a pensar qué va a incentivar y qué no va a incentivar. La universidad invierte un 9% de su presupuesto en investigación. Ese dinero, somos la envidia de algunas otras universidades, tenemos unos campos, la universidad, somos terratenientes, tenemos unos campos que la universidad explota desde su facultad de ciencias. Nosotros tenemos ciencias agropecuarias, tenemos agronomía, veterinaria, ¿no? A partir de la explotación de esas carreras también da dinero, eso es decir, que el dinero de los campos se invierte gran parte en investigación y otra parte en proyección social, ¿no? Entonces, el 9% del presupuesto de la universidad se invierte en investigación. Por lo tanto, nos planteamos, bueno, ¿qué áreas, problemas queremos investigar, ¿no? ¿Cuáles son esas áreas? ¿De qué perspectiva? ¿Cómo? ¿No? Vamos a decir, bueno, vamos a publicar solo lo que se publica en los grandes centros donde se paga finalmente por investigar. Vamos a publicar solo para los papers indexados de la determinada, con temas que le interesan solo a determinadas revistas internacionales, o vamos a empezar a publicar y a pensar conocimiento aplicado a nuestra realidad. Se dio un interesante debate en la comunidad académica que terminó reformulando la política de investigación poniendo 5 áreas problemas sobre las que queremos producir conocimiento, ¿no? 5 minutos ya me quedan nada más. No me queda nada. Bien. Que estas serían marginalidad, discriminación y derechos humanos, desarrollo sustentable y medio ambiente, salud de las poblaciones y patologías prevalentes, tecnologías aplicables y prácticas institucionales y políticas públicas. Voy a avanzar rápidamente porque me queda una reflexión que es la más interesante, así que hemos generado más de 60 equipos de investigación que tienen algunos desarrollos, que a lo mejor después se puede conversar, en esta materia. Por ejemplo, para la reforma política que se realizó en Córdoba, un equipo de investigación nuestro ha trabajado en esta línea. Una reforma que se ha realizado a nivel municipal, uno de nuestros equipos de investigación, nuestro programa de investigación ha trabajado justamente para realizar este tipo de reforma. Y en el área de la salud, de medio ambiente también ha habido una participación desde la investigación y desde la exposición pública de la universidad
en favor de los sectores menos favorecidos en Córdoba. En Córdoba había todo un episodio donde se puso el basural de la ciudad, que se puso justamente frente a uno de los barrios más pobres de Córdoba, donde nosotros estamos trabajando con algunos de nuestros equipos de proyección social. La universidad ha hecho una investigación sobre la situación ambiental, la ha hecho pública, hizo pública su oposición al intendente de la ciudad, ayudó a presentar un amparo judicial, ha apoyado el reclamo de los vecinos, ha hecho un equipo de interdisciplinar con los vecinos y con otras universidades de monitoreo. Se ha logrado finalmente que el basural se vaya a sacar de ahí, después de todo un proceso, ¿no? Proyección social. Hemos decidido nosotros como criterio de intervención social, intentar amplificar la voz de las grandes mayorías, ¿no? Para ofrecerles justamente razones académicas que a veces no tienen, como esto que decía Ignacio Ellacuría, ¿no? Ellacuría decía que la universidad, dice, la universidad debe encarnarse con los pobres, ¿no? Debe ser ciencia de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdadera razón, aunque sea a veces a modo de despojo, pero que no cuentan con las razones académicas que justifiquen su verdad y su razón. En ese sentido, la universidad ha tenido bastante exposición pública en temas de opinión pública, ¿no? Lo que nos ha valido cierta credibilidad en grandes sectores y también la oposición de sectores más vinculados con el poder y eclesiales también. Algunas reflexiones, voy a hacer las reflexiones porque si no Susana me va a sacar de acá, me va a cortar el micrófono. En este proceso hemos hecho algunos avances, creo que nos falta muchísimo todavía como universidad para que se pueda ver algo decente. El proceso ha llevado su tiempo para que la comunidad universitaria pudiera comprender de qué estábamos hablando, que no era un invento de esta gestión, sino que la Compañía de Jesús estaba en esto. La formación de los docentes ha sido todo un proceso donde hemos logrado algunas cosas modestas, pero nos falta. Conseguir interlocutores que presenten esto que estamos haciendo. Hemos conseguido algunos interlocutores buenos, la vicerrectora académica que tuvimos anteriormente, quien está a cargo ahora del programa de responsabilidad social con AUJAL, ha sido una buena interlocutora, pero también en esta línea no siempre los interlocutores son los más indicados, porque a veces quienes no tienen éxito en la academia se suman a este tipo de emprendimiento y la gente dice, bueno, si estas personas están, quiere decir que esto no es académico, no tiene calidad, ¿no? Resistencias ideológicas dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Gente que dice, bueno, estamos con la universidad humboldtiana, ¿no? Si nosotros producimos el conocimiento y después, bueno, que se hagan cargo otros, ¿no? Ese tipo de resistencias a lo largo del tiempo se han ido venciendo al ver que va avanzando el proceso, que toma forma, que tiene identidad, pero siguen estando. Sin embargo, yo quisiera avanzar un poquito más compartiendo con ustedes algunas preguntas que me hago a nivel espiritual. El liderazgo ignaciano y el compromiso social es un modo de gestión de la universidad que intenta hacer patente esto que queremos en la universidad, anunciar el reino de Dios a través de la universidad y en la universidad. Y la lógica del reino tiene sus aristas que entran en conflicto rápidamente con los criterios que se acostumbran a manejar en las instituciones académicas. Me explico. El reino anunciado por Jesús, si es auténtico, prontamente entra en colisión con los ídolos de este mundo, como nos recuerda la teología latinoamericana. Ídolos que pretenden reemplazar a Dios. Todos los conocemos. Son la Santísima Trinidad. Plata, prestigio, poder, ¿no? Ellos habitan nuestras aulas, nuestros laboratorios, nuestras oficinas, nuestros corazones. Si la universidad pretende ser de algún modo signo del reino de Dios en este mundo y en el mundo académico, tiene que sobrellevar y gestionar esta lucha, porque eso es una lucha. Algunos ejemplos. Anunciamos la buena noticia a los pobres en universidades costosas para los pobres. Creemos, y así lo hacemos, que aunque no pueden ingresar demasiados pobres, al menos sus problemas y luchas entran en nuestras aulas y como universidades intentamos dar razones de sus problemas. Pero sin embargo, en investigación está el tema de los grants para la investigación. ¿Qué paga y qué no paga en investigación? Y eso, lo sabemos, determina temas de investigación y opciones muchas veces. Muchas de nuestras universidades tienen patronatos o board of trustees, ¿no? En las que empresarios y personas de muy buena posición financian la universidad. ¿Qué independencia tenemos entonces para denunciar los abusos de los poderosos sobre los débiles cuando puede ocurrir que tengamos ciertos compromisos con esos poderosos? El prestigio que da ser investigador. La academia es la hoguera de las vanidades. El evangelio de los pobres no es algo que dé mucho prestigio, lo sabemos. Sabemos que hay temas que están de moda y temas que son preteridos.
No hay demasiado espacio para los problemas de los países periféricos en los congresos y simposios internacionales. Los criterios de evaluación de la calidad de la universidad en nuestros países no suelen incorporar esta mirada respecto del aporte de transformación social que hacen las universidades. Son otros los criterios. Las reyertas de poder en nuestras instituciones por cargos, visibilidad, presupuesto. Por cierto que es parte de la vida universitaria y, sin embargo, el reino también se juega allí. Ahora bien, es claro lo que ocurre cuando la universidad presta su voz a los sectores más desfavorecidos a través de su docencia, su investigación o su proyección social. Entra en conflicto con los poderes que no quieren que las cosas cambien. Gobiernos que tienen alianzas con otros sectores o poderes económicos, cuando no religiosos, que intentan interferir o condicionar la universidad. Cuando se dan esos conflictos, que los tenemos, ahí nuestras universidades son por fin signo de contradicción, denuncia de la idolatría y proclamación tácita quizás del Dios desconocido que refleja su rostro en la lucha por la justicia por el pobre, el huérfano y la viuda. No tengo demasiadas respuestas a estas cuestiones, solo quiero dejarlas planteadas aquí. No sé bien qué decir, porque ya hemos visto en hermanos nuestros a lo que lleva finalmente el compromiso de una universidad con los pobres. Ellacuría y sus compañeros nos lo recuerdan. Nos enorgullece hablar de ellos, pero no ha habido nada igual en los últimos 23 años. Debo confesar que de las pocas cosas de las que de verdad me enorgullezco es cuando algunos sectores de la sociedad, asociados a los ídolos de este mundo, critican a la Universidad Católica o a mí por su compromiso con los pobres, acusándonos de ideologizados, que es lo que dice la derecha cuando percibe un discurso que no le es complaciente. Y me alegra cuando sectores de la jerarquía eclesial que promueven el culto vacío que criticaban los profetas o que alientan esa obsesión por la verdad como si fuera una cosa adquirida de la que los católicos disponemos con exclusividad, presentan sus dificultades porque mi universidad se expresa claramente a favor de las grandes mayorías y tiene una fidelidad crítica a la Iglesia. Parafraseando a Jürgen Moltmann, si una universidad es jesuítica debe ser evangélica y por lo tanto debe adquirir un carácter profético, que a ejemplo de Jesús, cito a Moltmann, para los sabios fue un necio, para los piadosos un escándalo y un revolucionario para los gobernantes, siendo por eso naturalmente crucificado. Me preocupa cuando todos nos quieren. Me preocupa cuando los que deberían sentirse cuestionados por la universidad se sienten interpretados. Un obispo decía, a donde fue Jesús desató una revolución, a donde yo voy me ofrecen café y galletitas. Algunas veces comprendo a ese obispo. Y sin embargo, tal vez, pienso yo, que nuestros criterios de evaluación, iba a decir algunas cosas sobre, estamos en el Sistema Nacional Científico, hemos crecido en la cantidad de investigadores que hacen investigación, es decir, en la calidad académica hemos crecido. Estamos en el proceso de autoevaluación de responsabilidad social, los indicadores y toda esa historia, ¿no? Sin embargo, creo que tal vez nuestros criterios de autoevaluación en responsabilidad social son demasiado funcionalistas y dejan de lado lo fundamental. No creo demasiado en los indicadores y la demás parafernalia que sirve a lo sumo para monitorear algunos procesos y resultados, pero poco sirve para lo esencial. No creo en indicadores y en procesos que no requieran que las personas seamos más buenas. Y no hay indicadores para medir la bondad. Finalmente son personas buenas, graduados y graduadas, docentes y personal administrativo, las que van a cambiar el estado de cosas. Personas íntegras, como las que describe Morris West en Las sandalias del pescador cuando dice, ayer conocí un hombre íntegro. Es una experiencia desusada, pero siempre noble y enaltecedora. Cuesta tanto ser de verdad humano, completo, que hay muy pocos que poseen el esclarecimiento o el valor necesario para pagar el precio requerido. Para hacerlo, hay que abandonar totalmente la búsqueda de seguridad y tender los brazos al riesgo de vivir. Hay que abrazar al mundo como un amante sin esperar una fácil retribución por ese amor. Hay que aceptar la duda y la oscuridad como precios del conocimiento. Hay que tener una voluntad obstinada en el conflicto, pero siempre dispuesta a la aceptación total de todas las consecuencias del vivir y del morir. Conclusiones finales. Ignacio Ellacuría decía en uno de sus discursos universitarios que el sentido último de la universidad y lo que es en su realidad total debe mensurarse desde el criterio de su incidencia en la realidad histórica en la que se da y a la que sirve.
El objetivo último de la actividad universitaria, entonces, no es solo el cambio de las conciencias de las personas, cosa que es muy importante, sino que buscamos que la universidad transforme la sociedad y sus estructuras injustas de inequidad e injusticia. Tenemos dos grandes capitales las universidades: el conocimiento y aún credibilidad social. El tema es qué hacemos con ambos valores. La opción de la gestión universitaria es finalmente una opción ética. ¿Qué respuesta da la universidad a la realidad y, en particular, qué respuesta ofrece desde lo que le es propio a las grandes mayorías desfavorecidas que no pueden acceder a sus claustros? El compromiso social de la universidad intenta ser nuestra respuesta ética. Ética entendida desde la perspectiva de Manuel Levinas, que dice que la ética no viene a modo de suplemento de la base existencial previa. Se entiende la ética como responsabilidad para con el otro, así como responsabilidad para lo que no es asunto mío o incluso pareciera que no me concierne. Y esa responsabilidad es intransferible. En ella va la propia identidad institucional. La subjetividad institucional solo es humana si es responsable. Se trata de decir la identidad misma desde el yo humano, desde la responsabilidad. Levinas dice, soy yo solo en la medida en que soy responsable. Tal es mi identidad de sujeto. Como universidad, entonces, debemos responder ante los que buscan respuestas lúcidas, ante los pobres que esperan de la universidad algo más que papers indexados y contenidos asépticos. Ante la oscuridad de una sociedad inequitativa y excluyente, hay que responder por la luz recibida, porque también para nosotros es la pregunta que hacía Paul Claudel a los intelectuales de su tiempo. Ustedes, que han recibido la luz, ¿qué han hecho con la luz que recibieron? Gracias. Los 5 minutos más largos más que largo la historia, sí, sí. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la exposición de la experiencia del ESADE. No pudo estar con nosotros el profesor López de Viguria, nos acompaña. Espero que la deformación en inglés no me vuelva a traicionar. Voy a tener que aprender algo de catalán. Si me sale el Joseph, me sale automático. Josep Mirás del ESADE, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, ha sido profesor de Filosofía Social, Sociología, Responsabilidad Social Empresarial. Y nos va a hablar del liderazgo ignaciano y el tema específico de la formación de directivos. Adelante, Joseph. Buenos días a todos, a todas. Yo creo que si me han de recortar 5 minutos, a mí ha valido la pena por los 5 últimos minutos de Rafa, que nos los tendrías que pasar a todos, porque por la extraordinaria lucidez de lo que ha planteado. Como ha dicho Susana, pues yo sustituyo a Enrique López, que probablemente en esos momentos o dentro de una hora o aproximadamente le estarán operando de hernia inguinal y por eso pues no puede venir aquí. Entonces, pues bien, vamos lo que fundamentalmente vamos a hacer o voy a hacer es explicar un programa y un curso en el que se pretende transmitir, compartir, formar en el liderazgo. Un programa más específico para pocos alumnos, muy cuidado en la forma, y en cambio un curso que se junta a los programas de MBA, Executive Education, etcétera, si quieren los alumnos, porque han pasado más de 6.000 alumnos en los últimos 10 años, por lo tanto mucho más transversal, con unas características, por tanto, distintas. Lo que pensaba hacer, y bueno, iré haciendo, pues será un par de palabras sobre ESADE mismo y luego explicar uno y luego otro de esos cursos. Sí que me gustaría ir poniendo como pequeñas cuñas, no publicitarias, sino
que responderían un poco a la pregunta que yo hice a los responsables de esos dos programas, que les decía, ¿qué mensaje no hay que olvidar? Y esto tiene que ver con lo ignaciano. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se ve? Bueno, yo voy a indicar algunas pistas que a lo mejor ayudan a reflexionar. Entonces, recordar de Sade, supongo que es bastante conocido, pero bueno, es un centro fundado en el año 58-59, inicialmente una escuela de ciencias empresariales, en la actualidad pues una business school con una facultad de Derecho, fundamentalmente. Tal vez lo interesante es que en este momento estamos en un proceso en que la visión es que pretendemos ser una institución académica de referencia global, y esto lleva pues, a una voluntad de captación de alumnos, de profesores, etcétera, internacionales. Pero lo que interesa es que en la visión, como ven aquí, pues el tema del liderazgo está presente, resaltado específicamente, liderazgos innovadores y socialmente responsables hacia un futuro mejor que se especifica en la misión cuando se habla de sociedades libres, prósperas y justas. Sobre el orden de esos adjetivos yo tendría mis observaciones a hacer, pero lo vamos a dejar. Una cosa que también me parece importante es que también se ha formulado a partir de los documentos de UNIGES un modelo pedagógico propio de Sade, en el cual hay como esas tres dimensiones, ¿no? La dimensión profesional, ética y personal, y esa dimensión espiritual, pues en el fondo se pretendería que impregnara, por decirlo así, las otras tres, ¿no? Y eso está también en los documentos. Como decía Lope de Vega, pasar de las musas al teatro pues es un poco complicado, ¿no? Y pasar de los documentos a la realidad también, pero vamos a ver intentos de pasar de las musas al teatro. El primer programa que voy a explicar es ese que se llama Programa Vicens Vives, Valores, Compromiso, Liderazgo. Explico el título y el subtítulo de esta transparencia porque son simbólicos, significativos de lo que pretendemos. Se buscaba un nombre para ese programa y se pensó en buscar un personaje, un nombre propio de alguien emblemático, significativo. Jaume Vicens Vives, como ven aquí, fue historiador, nació en el año 10 del siglo pasado, murió muy joven, a los 50 años, y fue un historiador que renovó, en el clima enrarecido del franquismo, renovó la investigación y la historia sobre Cataluña y España. Viniendo de Francia, pues adoptó la metodología de los anales en historia económica. Y como dice aquí, esto es una noticia sacada de Wikipedia, o sea, no hagan mucho caso, pero es que buscaba una frase significativa. Su fuerte pragmatismo y una visión integradora le permitieron acceder a figuras de diferentes ideologías y ser un hombre puente entre sensibilidades catalanistas y el régimen franquista. Eso no era nada fácil en los años 50 en que se desarrollaba todo esto. Esta visión integradora explica los mensajes de condolencia que se produjeron con ocasión de su muerte, de personajes tan diversos como Juan de Borbón, es decir, el padre del actual rey, Josep Tarradellas, que fue el presidente de la Generalitat restaurada con la democracia, o el Comité de Barcelona del PSUC, es decir, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Comunista de Cataluña en la época, que además era clandestino. Y esta gente mostraron su condolencia por la muerte de ese personaje en el que todos se sentían reflejados. Entonces, se pretendía que el programa tuviera ese talante, ¿no? Y volviendo atrás, ahora ya me he liado, volviendo atrás, el subtítulo es Valores, Compromiso y Liderazgo, y por lo tanto la idea es que vamos a trabajar el liderazgo con una serie de gente en conexión con los valores y no solo con los resultados, en conexión con un compromiso por una causa más grande que uno mismo y no los fines predeterminados por el mundo económico de la empresa en el que nos movemos. Entonces, supuesto eso, pues se han hecho 8 ediciones de este curso, 30 participantes por año, por lo tanto es muy restringido, total de 240.
Y los participantes se escogen a dedo, después de entrevistas y de información, entre gente que proviene de la empresa, entre gente que trabaja como directivo en el sector social y que trabajan en la administración. Se pretende que por la interacción de esos tres grupos de personas pues se enriquezca la visión global de la sociedad que tiene, ¿no? Entonces, ¿a quién se dirige el programa? Pues voy a decir ya el resultado final para avanzar. Se buscan, como diría San Ignacio, personas con subyecto, ¿no? Entonces, las dos primeras características, en azul o rojo está subrayado la palabra clave. Hombre, que sean gente seria, académico, una buena trayectoria académica, la edad, pues que tengan unos 28 años, una cosa así, que tengan una buena trayectoria profesional y que muestren una voluntad de compromiso con su entorno. Clave para ser admitido, la predisposición para el trabajo sobre sí mismo, procesos de autoconocimiento, reflexión, diríamos lo que ignacianamente llamaríamos el examen, probablemente, ¿no? Y entonces lo siguiente, pues evidentemente apunta mucho más, digamos, al objetivo, al fin que se pretende. Por lo tanto, capacidad de colaborar en proyectos compartidos, mente abierta, esto es muy típico, y interés por el entorno social y cultural con abertura a que sea algo más que un interés, sea un compromiso. Entonces, ¿en qué consiste concretamente? Es un programa compatible con el ejercicio profesional. Hay 24 sesiones, los viernes por la tarde, de 4 a 8:30. Esta pausa de 25 minutos está subrayada porque es muy importante que la gente pueda hablar en medio de las sesiones, y en locales diversos, simbólicos de esos tres campos: la política, lo cultural, lo social y cultural, y lo empresarial. Aquí hay una larga lista que no vamos a repasar, pero si se fijan, por ejemplo, está el ayuntamiento. Eso quiere decir que cada viernes se va a un sitio distinto. Es un programa itinerante en que lo que da la cohesión es la gente, no el local, ¿no? Por lo tanto, se va pues al Ayuntamiento de Barcelona, a una ONG como el hogar, diríamos, de niños de Arrabales, una ONG de un barrio deprimido, un lugar de investigación privado como el CIDOP, o la fundación fundada por los jesuitas que trabaja con gente sin techo. Yo participo en la sesión que se hace aquí, el Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios, Intermón. Cada año se va a un monasterio, sea el de Montserrat, el de las Benedictinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sedes de partidos, la televisión catalana también, etcétera. Y esas 24 sesiones hay una antes y otra después que enmarcan en qué mundo y en qué país vivimos, son los temas, y qué país y compromiso como conclusión final. Y todavía se añaden dos cosas. Una cosa que hay 3 fines de semana que tienen un claro cariz de convivencia y prácticamente de retiro, aunque no se le dé este nombre, porque el programa, digamos, no es confesional, no se puede hablar de un retiro así como unos ejercicios, pero lo que se pretende es fuera de Barcelona, y es, digamos, un momento en que esa predisposición al trabajo sobre sí mismo se realiza con técnicas concretas, ¿no? Hay una web que les invito a visitar. Está en catalán, pero el catalán es una lengua latina no ininteligible en general para personas cultas. Entonces, los contenidos se estructuran en esos 3 grandes ámbitos. El ámbito tecnoeconómico, que cubriría, digamos, la supervivencia, la vida material, lo sociopolítico y la cultura, el sentido de los valores. 8 sesiones para cada ámbito. Aquí yo creo que la idea de fondo, aunque tal vez un poco desprovista del dramatismo originario, sería aquella frase del padre Kolbenbach que decía que hay que ayudar a los alumnos a que se expongan a que el mundo con su dramatismo y su complejidad pues entre en sus vidas. Esto es lo que se pretendería aquí. Ya digo que tal vez con menos dramatismo de lo que decía el padre Kolbenbach, y tal vez con más complejidad de lo que habitualmente pensamos al cubrir esos 3 ámbitos. Aquí se detallan, no lo vamos a mirar,
pero ¿qué es lo que se trabaja? Pues las 8 sesiones están aquí. Sale todo, diríamos, ¿no? El mundo del trabajo, la empresa, desarrollo sostenible, bienestar, etcétera. En el ámbito sociopolítico, pues, por ejemplo, la pobreza, yo participo en esta sesión, la democracia, el valor de la política en un momento en que la gente está muy escéptica sobre los políticos en concreto. No se rehuyen temas candentes, como es el tema del autogobierno en Cataluña, como la gente sabe, pues es una cosa que antes de ahora pues ya estaba en el candelero. Y en el ámbito cultural, esta sesión 17 es la única que trata específicamente de valores, como luego diremos, pero luego se trata desde una perspectiva valorativa de qué es lo que puede hacer, digamos, bueno, todo ese campo de la ciencia, la cultura, etc. Yo diría que aquí el tema de fondo es que los ponentes, de los que ahora hablaremos, lo que hacen es, digamos, huir del positivismo y plantear que en toda cuestión hay interpretación y hay valores subyacentes. ¿Qué es? Se pide que haya 1 o 2 ponentes, se huye de la indoctrinación y, por lo tanto, si hay 2, mejor que 1, porque de algún modo se confrontan, y han de ser ponentes capaces de generar confianza, que tengan capacidad de síntesis y, sobre todo, que tengan capacidad de diálogo con el grupo, con un grupo que es muy vivo, muy despierto, que les interroga, etcétera, porque el diálogo es una pieza esencial de la pedagogía de este programa. Aquí hay la lista de personajes invitados a lo largo de estos años. No vamos a repasarlo, también ver que hay de todo cuando uno conoce, es gente del país, evidentemente, de Cataluña, ¿no? El director de esta ONG de la que hablaba, que trabaja con marginados, con gente de la calle, profesores de universidad, el antiguo director de Intermón, un jesuita, varios jesuitas, González Faus, modestamente yo mismo aquí me he subrayado, pero hay más, hay más. Javier Meloni también, etcétera, ¿no? Filósofos del País Vasco como Daniel Innerarity, etcétera, ¿no? Hay de todo, Fernando Vallespín, hay de todo. Y esto es importante. ¿Por qué se trae esos ponentes? Porque pueden ser, por su actitud, por su rigor, etcétera, pueden ser, digamos, de alguna manera, referentes para los participantes. Entonces, como la web está en catalán, se hace en catalán, y se habla mucho de país y de problema nacional y tal, hay gente que dice, bueno, eso es una escuela de nacionalismo. No es eso. O sea, lo que se pretende es realmente, si uno repasa los 24 temas que acabamos de ver hace un momento, pues hay temas locales y hay temas claramente globales, ¿no? Y lo que se pretende es que lo local quede situado en lo global. Pero entonces sí que se pone el acento, y en ese sentido, digamos, me decía el director de ese programa, uno de los creadores, decía, ese programa se podría replicar en Madrid o en el País Vasco o en Colombia o donde sea, pero entonces lo que no se puede hacer es llevar los mismos contenidos allá, sino que allá hay que buscar la metodología, ¿no? ¿Qué ponentes serían los buenos? ¿Qué temas son los allí relevantes? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, es la forma, no el contenido, lo que es replicable. Y en ese sentido, formalmente es global, en contenido es evidentemente bastante local. Pero también lo era San Ignacio cuando decía que hay que aplicar las cosas según tiempos y lugares, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, un grupo así pequeño que adquiere cohesión y tal, pues podría convertirse en un lobby, en una mafia, y además cuando se acentúa el carácter de compromiso generacional, ¿no? Pero evidentemente no se pretende esto, sino que se pretende, lo he subrayado en rojo, de que el objetivo de fondo es generar dinámicas de cambio personal y profesional, ¿no? Que a través del diálogo, de la mutua influencia y del autoconocimiento lleven a un compromiso con algo más grande que uno mismo o que la propia satisfacción o progreso profesional, y para ello lo del medio es el instrumento, aunque tenga finalidad en sí misma, que es crear un entorno de confianza y comunicación en la que esos elementos, digamos, emergen, se formulan, cuajan, y no hay que sermonear a la gente, porque eso es lo que ahora vamos a decir, que se huye del sermón, con razón o sin ella, pero se hace así, ¿no? Objetivos generales, pues sería la integración. Se pretende
abarcar la totalidad de la persona, lo intelectual, lo profesional y lo humano, el rigor y la implicación y compromiso con el país está entrecomillado, por eso que decía de que el país puede ser cualquier país, pero ha de ser un país, no la abstracción de los aeropuertos por los que a veces uno va pululando, ¿no? Y bueno, sobre los objetivos específicos subrayo el compromiso generacional, porque sí que se intenta cultivar esta idea de que luego constituyen como una pequeña asociación de antiguos alumnos, pero por promociones, ¿no? En que se mantienen en contacto a través de la web que está abierta a los antiguos alumnos, organizan actos, se intenta que tenga una continuidad también de protagonismo en la sociedad. Entonces, un par de reflexiones sobre, y con eso terminaríamos. La reflexión sería decir que aquí detrás de todo esto hay una idea del liderazgo y prolongo la reflexión que habíamos iniciado, que yo dije un poco provocativamente y que Gabriel me respondió, ¿no? Aquí hay una idea del liderazgo, que es decir, los estudios del liderazgo muchas veces se centran en el líder y en los resultados que ha de conseguir, qué medios utiliza y qué decisiones toma. El equipo, los seguidores, muchas veces están en la categoría de medios y poca cosa más, ¿no? En cambio, en la idea de liderazgo que aquí se plantea, la idea es que hablamos de procesos de liderazgo en que hay esos tres elementos. Y lo importante es la relación que se establece entre ellos, entre el líder, que evidentemente lo hay, entre su equipo de seguidores, y el proyecto más grande que cada uno de ellos, que de alguna manera les polariza. Entonces, claro, cuando la pregunta se centra también en a qué proyecto estoy sirviendo, el tema de los valores y de la calidad humana del líder se hace relevante. Para conseguir resultados empresariales a lo mejor no es tan necesario, pero para conseguir ciertos proyectos sí que es importante la calidad humana del líder y el tipo de relación que se establece entre el líder y su equipo y la calidad de este equipo, porque también es muy importante. Se habla del líder, pero los seguidores del líder son decisivamente importantes. Y entonces, en ese sentido, lo que es importante es que, aunque se quiere trabajar los valores, solamente hay una sesión que hable explícitamente o directamente sobre valores, sistematizando el tema, pero en las 24 sesiones es el caldo de cultivo de fondo. ¿Y por qué? Porque el tercer punto es el importante, ¿no? Se ha optado aquí por un método de trabajo en que el trabajo sobre valores es claramente indirecto. Han de emerger. Se crean climas para que pueda emerger y formularse, pero no sermones ni adoctrinamiento. Y por lo tanto, antes me he entretenido y a lo mejor he parecido premioso en ciertos detalles, porque esos detalles forman parte de un diseño que permite ese diálogo entre la gente y que, interpelándose a unos a otros, sin que haya hay evidentemente una idea de que el compromiso es importante, de que la sociedad debe mejorar, pero sin dar contenidos más concretos, esos contenidos emergen a partir de todos estos elementos. Por ejemplo, eso que aquí pone, tiempos previstos, esa media hora de intercambio dentro de cada sesión es importante, ¿no? Para que la gente pueda hablar, etc. Y conclusiones, pues eso, la importancia de la relación personal, la importancia de que los tutores, profesores, etcétera, no huyan del tema, que es lo que muchas veces pasa, aunque tengan valores, pero no los quieren poner en juego, y a mí me hace reflexionar el tema de que los métodos para tratar y fomentar valores puedan ser indirectos y ciertamente nada, digamos, es decir, que ha de huir de lo que parezca coactivo, adoctrinamiento, etcétera, al menos en el contexto de una sociedad plural y secularizada como es la de Cataluña en concreto. Bien, pues, ¿cuánto tiempo quedas? Nada. Bueno, me vas a permitir que diga en qué consiste, pero nada más. Tiene razón, yo por eso mismo tiene Adelante. 2 minutos para decir en qué consiste, pero no lo voy a explicar. Voy a decir en qué consiste.
El programa LEAD es un programa que se adopta libremente por parte de alumnos del MBA, de Executive Education, por lo tanto, alumnos, digamos, como los anteriores, pero o más mayores todavía. Tal vez lo más importante, bueno, esto en los casi 10 años que lleva de existencia, pues así como en el programa anterior ha habido 240 participantes, aquí ha habido más de 6.000, por lo tanto es algo que se ha extendido enormemente más. Entonces, se dirige a personas que cuando llegan a decidirse a hacer el programa, viven esto que pone aquí, ¿no? Un ritmo frenético de trabajo, presión por los resultados a corto, etc. Y muchas veces sensación de vacío o de vértigo. Y entonces el programa les ofrece a la vez, yo creo, dos cosas. Me van a permitir que salga un momento de aquí y busque, porque vamos a ir directamente a lo que es aquí. Es decir, les ofrece, decir, tú quieres mejorar tu liderazgo, y eso profesionalmente te interesa. Para eso hacen falta competencias, pero hay que identificar cuáles son las que hay que trabajar. Y has de identificar tu manera buena de aprender, que es personalizada. Para eso hay coaching, hay un análisis. Pero la gracia de todo esto, yo creo, es que va orientado a una visión. Porque la pregunta fundamental es, tú dentro de unos cuantos años, ¿cómo te ves? ¿Qué pretendes haber conseguido? Y una pregunta que inicialmente parece plantearse en términos profesionales, hombre, a mí me gustaría ser director general de lo que sea, ¿no? Se convierte en una pregunta personal, una pregunta sobre valores, en una pregunta de qué tipo de sociedad estoy construyendo, ¿no? Y esa transformación de la pregunta marca también entonces digamos, la manera de trabajar, el liderazgo, las competencias, etc. Insistiría, entonces el punto clave sería ese contraste entre el yo ideal, qué es lo que yo quiero ser y lo que quiero trabajar, y a través de ese análisis en 360 grados y otras técnicas se intenta dibujar que uno reconozca y acepte lo que es, ¿no? Y a partir de aquí se pueda dibujar un plan de mejora sobre la base de un estilo de liderazgo basado fundamentalmente en la empatía, para decirlo así rápidamente, ¿no? Eso es más complicado lo que ahora digo, pero vamos a simplificarlo, ¿no? Por lo tanto, no un liderazgo ni carismático, ni autoritario, etcétera, sino un liderazgo que crea sintonía con los demás. ¿Qué es lo que aprecian? El mensaje que me dijeron que era importante era ese. ¿Qué es lo que aprecia la gente? Pues que se les lleva a preguntarse sobre qué quieren en la vida y que lo tienen que reflexionar y que tienen que aceptarse como son y a partir de aquí trabajar programas de mejora. Aquí puse en los recuadros cosas un poco ignacianas que cuadraban más o menos con cosas que pasan, pero es un intento de aproximación hecho por mí que no participo en el programa, por lo tanto tampoco se lo tomen demasiado en serio, ¿no? El examen, la misión, una cierta, digamos, vocación, etc. Muy bien, muchas gracias. Perdón por los límites. Muchísimas gracias, Josep. No, excelente, excelente. Con gusto, con gusto. Realmente muchísimas gracias por la presentación. De verdad que el primer programa del ESADE Vicen Vives, el modelo pedagógico nos arroja muchas luces, ¿no? Hemos tomado varias cosas que podemos perfectamente replicar en nuestros contextos, porque al final lo importante de los programas es el modelo pedagógico que está de fondo, ¿no? Y es lo que la gente más valora. Pasaríamos entonces a las dos exposiciones siguientes. Invito a José Javier y a Julio. Aquí están las dos. Sí, vale. Es que no sé cuál es cuál. Ya vemos, vamos primero con... ¿La tuya tiene nombre, José Javier? ¿La presentación tuya? Si quieres, pásate acá y la ubicas.
Bien, aprovechamos para dar la bienvenida al Consejo de Dirección de la Universidad de Deusto y a los decanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Seguimos en la parte de formación. Ahora tenemos a José Javier Pardo, vicerrector de la Universidad de Deusto, quien nos va a hablar el tema que quedó pendiente ayer y que muchos de nosotros estamos muy ansiosos de conocer, el programa de formación del personal universitario de la Universidad de Deusto. Adelante, José Javier. Buenos días, muchas gracias. Yo creo que se ha generado demasiada expectativa, demasiada ansiedad por este programa. Yo creo que una de las claves está, y casi iba a decir ya con esto me quedo más relajado del tiempo que ocupe, en esta primera presentación. Y es que la clave, yo creo que del acierto de la formación que estamos llevando adelante es la confluencia de la formación que ofrece UNIGES y de la formación que ofrece la provincia de Loyola, representada en esos logos que ustedes no sé si ven todos desde atrás. Es decir, la universidad en el contexto, y no podemos detenernos mucho, pero en el que estamos es precisamente una universidad que tiene dos campus, y luego diré por qué menciono los dos campus también, pero que en este momento participa, y creo que tiene que agradecer profundamente a la red de universidades de España, UNIGES, y a la provincia de Loyola, el que hayamos podido formar parte y combinar, complementar las dos formaciones. Luego diré un poquito más por qué. Y mencionaba lo de los campus porque, y se puede decir con los centros, esta formación que de alguna manera viene impulsada también desde fuera de la propia universidad, nos está ayudando bastante a la conciencia de misión de cada uno de los centros, de cada una de las facultades, y también a unificar o a aunar los dos campus, el de Bilbao y el de San Sebastián. Lo que yo quisiera hacer es presentar de forma muy descriptiva las 4 acciones formativas que tenemos en este momento para el personal docente y de administración, más una acción de seguimiento. Una acción de seguimiento que de alguna manera es el resultado de esa formación, que tiene que ver con lo que llamamos comunidad apostólica. Y presentar más que reflexiones, que no me dará mucho tiempo, sí consideraciones al hilo de algunos documentos, como son los documentos evidentemente de UNIGES, el de, sobre todo, orientaciones I+M, documento marco de UNIGES 2007, el proyecto apostólico actual del sector, en el momento en que estamos de integración, y un documento que me imagino que muchos de ustedes conocerán, que es una conferencia que dio el padre Juan, uno de los procuradores, y aquí creo que hay otras personas que podrían hablar con más autoridad que yo, como presentes en esa congregación provincial, que él presenta algunos puntos que yo he llamado una especie de decálogo, así lo presenta él, aunque no tiene carácter oficial, pero sí rasgos que de alguna manera debieran estar presentes en la formación de nuestro personal, porque son rasgos que inciden muy fuertemente en la identidad de nuestras instituciones. Y todo eso ha hecho un pequeño repaso con las preguntas que entiendo que serán también luego para el trabajo en las mesas o en los grupos. ¿Cuáles son los retos actuales? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué papel juegan aquí otras instituciones sociales u otros sectores apostólicos? Esos 10 puntos o retos que presenta el padre Juan son estas 10 características que, a modo de titular nada más, leo, que son, yo creo que evidentemente conocidas para todos, pero que de alguna manera tenemos que, a mí me servían como el decálogo de examen, si la formación que estamos impulsando tiene que ver y cómo cuidar estos puntos. Nuestras instituciones son instrumentos apostólicos, con la referencia también que ayer nos hacía Fernando todo el tema de instrumentos en manos de Dios, es decir, son algo más que instituciones académicas o algo más que instituciones académicas. Están al servicio de una misión. Y eso tiene que ver también con el carácter de sustantivo y de adjetivo que ayer Jaime Orán nos decía. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con el adjetivo cuando modifica tan sustancialmente el sustantivo, es decir, instrumentos para la misión. La promoción de la fe en este contexto de secularización, ese anuncio que es más que una evangelización light en cuanto al modo, es decir, que no seamos tímidos en la presentación de la fe,
pero también en cuanto al contenido. Y es que no podemos presentar sin más una espiritualidad vaga, sino, como nos insistía Rambla, una espiritualidad que tiene que ver con fe, justicia, diálogo con otras religiones, etc. La fe, tal y como la entiende la Compañía de Jesús desde sus documentos. Puentes hacia y en la Iglesia, tender puentes de reconciliación, y aquí también el contexto de nuestras diócesis en el País Vasco y Navarra, pues no es en este momento fácil, e imagino que en otros países también esas situaciones de ser puente hacia afuera y hacia adentro. Colaboración como misión, no como estrategia simplemente, es decir, tenemos que colaborar con otros, en este caso laicos, laicas, otras órdenes religiosas, animados por una comunidad apostólica, compartiendo compromiso, y este aspecto me parece muy importante, y luego me detendré un poquito más en él, compartiendo compromiso. Y el Padre General lo ha dicho muy bien, la misión no es de la Compañía de Jesús, es Missio Dei, y ahí estamos colaborando jesuitas y laicos. Son aspectos que conocéis bien. El papel de la comunidad de jesuitas, con algunos interrogantes pendientes. Y sí quiero leer una pequeña pregunta que nos plantea el Padre Juan en esa conferencia, porque me parece que lo tenemos que tener presente. Dice, verdaderos interrogantes sobre la identidad de los jesuitas. Por ejemplo, ¿por qué ser jesuita si nuestros colaboradores en esencia pueden hacer todo lo que nosotros hacemos? Y yo creo que estos foros de formación con jesuitas y laicos también tenemos que escuchar qué es lo que los laicos nos dicen de qué podemos ser, qué identidad debemos tener específica como jesuitas. Creo que es una respuesta que no podemos darla solo al interno de la Compañía de Jesús. Con los pobres preocupados por el cambio estructural y el medio ambiente, creo que también esto es claro, y ahí creo que la Congregación de Procuradores se hacía eco de la preocupante disminución de cercanía de comunidades de presencia entre los pobres y, en su parte, de la búsqueda de esas causas estructurales. Yo creo que eso tiene que ser también algo que no podemos perder en nuestros programas de formación. Dimensión de universalidad, trabajo en redes e intersectorialidad, la creatividad del reino y discernimiento sobre el futuro de las instituciones. Y yo ahí sí que esta es más aportación personal, y en las instituciones. Creo que todos estos procesos de formación deben llevar al discernimiento de las propias personas que estamos en una institución, dónde tenemos que estar, cuál es la presencia más significativa dentro de las obras, sea para los jesuitas como para los laicos. Desde ahí voy a presentar esas 4 acciones formativas, donde, como os decía, no creo que sea tanto la clave el contenido, aunque se ha cuidado muy bien todo lo que son los programas, e imagino que eso José Mari se puede colgar luego cuáles son los programas de cada una de estas acciones, sino sobre todo las dinámicas que ha suscitado, sea sobre todo las que tienen que ver más con UNIGES, con la colaboración con otras universidades, con redes de homólogos, o dentro de la provincia con la intersectorialidad. Yendo a esta primera programa que se llama UNIGES Loyola 1, de participar en el proyecto, ahí tenéis los objetivos, y yo subrayo que, primero, estamos recogiendo los frutos, porque ya se han celebrado 14 ediciones. Esto de la inversión, como la inversión dentro de la compañía, es algo a largo plazo y que supone también tiempo y recursos. Que en este momento hayan pasado ya 560 participantes de toda la red de UNIGES da una masa crítica importante, y que ahora es cuando se está empezando a notar porque ya hay suficiente gente. Y hacia adentro, hacia la universidad, pues más o menos unas 150 personas que han participado, también eso se nota en presencia. Insistiría en el título porque más que participar en el proyecto, en algunos casos es conocer para poder participar en el proyecto. Al ser grupos reducidos, los que pueden ir de cada una de las universidades, hay gente que lleva muchos años en la universidad y por primera vez, igual después de 10, 15 años en la propia universidad, se le presenta cuál es el marco de misión. Se le presentan las claves, sobre todo en la comprensión de espiritualidad ignaciana y en los rasgos relevantes para la misión, y se reconoce, entiende mejor y se entiende mejor como la opción profesional o la vocación profesional dentro de una obra de la compañía.
En este sentido, yo creo que tenemos una obligación de explicitarlo, porque ayuda, sin duda, o por lo menos así lo manifiestan muchos de los participantes. Y desde ahí se refuerza todo lo que es la colaboración dentro de la propia universidad, porque incluso a veces también en esos cursos se conocen por primera vez personas de dentro de la misma universidad y con otras universidades de la red. En cuanto a los programas, y esto me parece que es importante, se empieza siempre, también es cierto, y es uno de los aspectos de contexto importante, y es que se realizan en Loyola, donde la espiritualidad, la misión, entra, como veis, por todos los sentidos. Entonces, el poder visitar, como estos días, la misma casa de Ignacio, etcétera, ayuda sin duda mucho, ¿no? Pero creo que poner en el origen de todas nuestras instituciones, de todo lo que inspira nuestras instituciones, la propia vida de Ignacio ayuda a comprender lo mismo que nosotros arrancamos con la conferencia de Rambla, hablando de la espiritualidad y el compromiso por la justicia. Creo que presentar es algo que tenemos que hacerlo. Bien, podéis ver el resto de objetivos. Siempre la dinámica, como hemos tenido en este seminario, de exposición, de lectura y reflexión personal, puesta en común en grupos y plenario. Insisto, por el aspecto de reflexión, es cierto que son 4 o 5 días aquí en Loyola y que es mucha materia la que se da. Pero debiéramos cuidar, a mí me parece, y es uno de los aciertos, esos tiempos de reflexión que nos introducen en algo que en programas más extensos podemos desarrollar más, como es el discernimiento ignaciano. Por eso insistía antes en que al presentar la misión, cada persona, seamos laico o jesuita, nos volvemos a preguntar, a reflexionar, y desde ahí podemos discernir dónde estamos y dónde debemos estar para aportar más identidad. Desde ahí todo lo que se ha desarrollado como aprendizajes en las redes UNIGES, sentido de pertenencia, y esto lo han subrayado en muchas de las evaluaciones, sentido de pertenencia, primero a la universidad, a obra de compañía, a las redes, creo que es una de las grandes aportaciones de estos planes de formación. Después, y casi iba a decir como limitación de esas jornadas de 4 o 5 días, UNIGES Loyola 1, piden cómo continuar esto, y se ha puesto desde UNIGES lo que llamamos UNIGES Loyola 2. Estos ya no se celebran en Loyola, no sé muy bien por qué, en Santiago de Compostela, pero ha guardado ese nombre de UNIGES Loyola 2. Compartir la misión. Y ya es una aplicación más práctica de lo que es el paradigma de Ledesma-Kolbenbach, desarrollado por todos los documentos, en la docencia. Para nosotros también supuso un momento muy importante en el 2008, cuando estuvimos en toda la adaptación de los planes de estudio de los grados, el que ahí se incorporaran todas las directrices que venían de UNIGES para introducir todas estas preocupaciones, como hemos visto estos días su importancia, en los currículum. Inspirar procesos, por lo tanto, docentes, y desde ahí precisamente creo que el título es también relevante, compartir la misión. Ahí ya los docentes son agentes de llevar adelante esa misión. Tienen que incorporar todo esto que se presenta como bonito, como principios, en las propias guías de aprendizaje, en los propios desarrollos curriculares. Bien, las ponencias y siempre la dinámica tiene una parte más de talleres, son 4 días a las mañanas, son esa presentación del documento marco, cada una de las 4 dimensiones. Las ponencias incluso están publicadas en Fomento Social, o sea que son accesibles. Y los talleres para ir dando pistas de por dónde incorporar pues esas distintas dimensiones, sobre todo aquellas que no son más difíciles, como puede ser la Fides, el liderazgo, servicio o el sentido ético. ¿Cuál es, a mi juicio, una de las limitaciones de esta formación, o que tenemos que tener cuidado, no limitaciones? Ayer se insistió, es importante la formación de docentes. Es cierto que esta formación que viene de UNIGES está sobre todo pensada en docentes y en investigadores.
y se puede dar una división dentro de la comunidad universitaria entre docentes y no docentes. Nosotros llamamos personal docente investigador y PAS. Y en los inicios, de hecho, se consideraba que esto de la formación de Loyola, de Uniges y demás, era algo como solo para los docentes y generó cierta división. Yo creo que tenemos que incorporar también, desarrollar Uniges Loyola 2 para investigadores, Uniges Loyola 2 para PAS, o Loyola 3, o como queramos llamarlo. Ahí es donde nos ha cubierto un hueco muy importante las acciones formativas que vienen desde la provincia de Loyola. El plan de formación en misión e identidad ignaciana. Claro, estamos hablando de planes de formación de 3 años, con 28 días frente a los 5 de Uniges. Esta es una de las grandes, a mí me parece, de los grandes aciertos del plan de formaciones, que son procesos formativos, que en el proyecto de provincia han desarrollado no solo la formación, sino acompañamiento para esa gente que está en formación. Con lo cual se generan dinámicas más duraderas y más ricas, ¿no? Por eso los objetivos, evidentemente, es adherirse a una misión compartida y a un espíritu común y desarrollar el propio potencial humano para su realización en servicio solidario. Si queréis o si quieren, este programa está pensado más en la formación, el desarrollo de la persona y desde ahí su incorporación a la misión, mientras que el otro curso formativo de líderes o el curso de liderazgo ignaciano sí está pensado más en clave institucional. Pero aquí está pensado yo creo que como oportunidad también para la persona. Para ello, transmitir valores, favorecer actitudes y comunicar conocimientos. En esto sí que ha habido documentos inspiradores. Yo creo que no son documentos que apagan el carisma, como ha sido el de la persona en el camino de Ignacio, que está en el fondo de este proceso de formación y que de alguna manera es una adaptación de la experiencia de ejercicios que intenta buscar una persona reconciliada, persona con los demás, persona para los demás y persona agradecida. En un lenguaje bastante divulgativo, no tan intrajesuítico, y que nos ha ayudado y que creo que a las personas que participan les sirve también como horizonte. Las áreas de formación son 5, que se van repartiendo en distintos módulos a lo largo de los 3 años, como es conocimiento personal, algo también que está claramente relacionado con el liderazgo, espiritualidad ignaciana, bueno, creo que es de lo que hemos estado hablando, mirada sobre la realidad, conocimiento de la Compañía de Jesús y teología. La parte de teología, evidentemente, es una introducción a la teología, no son módulos muy densos, porque si no parece que podrían asustar. La mirada sobre la realidad me parece que es un aspecto importante, porque es desde donde tal vez se nos acerca más a las propias personas de la universidad, a contextos y a miradas conjuntas hacia los retos de nuestros días. Es un módulo que da sobre todo personas de Alboan y que yo creo que nos abre ventanas a todos. Es difícil a veces a un universitario, permítanme la observación, es decir, que haga un análisis como completo, siempre parece que tenemos, pero esa mirada conjunta yo creo que no es tanto si es técnicamente, científicamente acabada, sino el hecho de mirar juntos a los retos que tenemos de nuestras propias situaciones de exclusión. Y acaba la formación de estos 3 años con la oferta de ejercicios espirituales y de un viaje, una visita a Roma, precisamente para conocer todo lo que tiene que ver con la institución de la Compañía de Jesús, con la curia. No es un viaje fin de curso, que puede sonar a eso. La gente verdaderamente, y yo no he podido participar, pero vuelve ciertamente movida por esa experiencia. Gracias. Curso de liderazgo ignaciano de la provincia de Loyola, que acaba de empezar su 3ª edición, lleva menos recorrido, una duración de 14 días, también en 4 módulos, con esos objetivos, pero también yo creo que lo importante de este curso y lo que yo he podido participar en esta última edición, se valora es que no vaya por separado cuestiones de liderazgo y que, por otro lado, le pongamos el barniz ignaciano, sino que verdaderamente el sustantivo y el adjetivo, de nuevo, se conformen finalmente.
Bueno, el módulo conocimiento personal o competencias interpersonales, 4 días, construir un cuerpo al servicio de la misión, competencias interpersonales, impulsar una visión y proyecto personal. ¿Cuáles son los dos grandes aprendizajes de esta formación? Sobre todo más claramente y en continuidad con lo que puede ser la formación de personas de la provincia. Primero, uno de los puntos que ya quedó señalado ayer, la colaboración intersectorial. Sí es importante los cursos UNIGES porque nos habla al trabajo en red con otras universidades, el enriquecimiento de colaboración de la universidad con el sector social, con el sector educativo, con pastoral, ha posibilitado entendernos mejor en nuestra propia misión universitaria y colaborar e incidir con otros. Y sobre todo en este curso de liderazgo ignaciano es que los directivos, porque es cierto que dada que son las primeras ediciones, se ha cuidado que vayan más personas de dirección, la cuestión de la intersectorialidad entre en la planificación estratégica. No sea simplemente cosas donde nos encontramos, sino que sea algo, aspectos de colaboración. Segundo, el tema del acompañamiento. Algo que UNIGES, evidentemente, al ser experiencias tan intensas, no genera procesos ni proyectos. En este caso, el acompañamiento que se hace tanto en el plan de formación como en el liderazgo, incluso entre las sesiones, entre los módulos, yo creo que es una riqueza importante. Y, de nuevo, aquí también, en los dos planes, que puedan entrar gente del PAS. No es simplemente solo algo para docentes o para directivos, sino que también entra gente del personal de áreas funcionales y servicios que vayan empapándose de esta cuestión. Simplemente presentar esa acción de seguimiento que me parece que recoge toda la participación en planes de formación y que tiene que ver con el animados por una comunidad apostólica. Creo que en las obras también es cierto eso que la Congregación General 35 ha subrayado para las comunidades jesuíticas, que la comunidad es misión. Ese tríptico de identidad, comunidad y misión sirve también para nuestras obras. Y tenemos que cuidar la comunidad universitaria como misión, no solo ancestra, no solo como comunidad para la dispersión, sino que también es misión. ¿Qué es la comunidad apostólica? Simplemente un espacio donde participamos jesuitas y colaboradores que estamos llamados o nos sentimos claramente identificados con promover esa misión. En ese sentido, ¿qué finalidad tiene? De alguna manera, aportar carácter ignaciano y aportar carácter jesuita. Yo ayer, al escucharle a Fernando, me preguntaba si no tiene que ser también este ámbito de comunidad apostólica la que tenga que gestionar el carisma, es decir, para que no nos sintamos solos unos y otros con la responsabilidad de promoverlo, de alguna manera de garantizar. La metodología tiene que resumirse, evidentemente, en espiritualidad y en modo de proceder de la compañía, participación, corresponsabilidad y discernimiento orante. Ahí creo que también podemos responder los propios jesuitas a nuestras preguntas sobre nuestra identidad. ¿Quién forma parte? Creo que personas creyentes y no creyentes, pero siempre que vibren y vean que los valores de la misión, con metodología creyente, porque un ámbito claro de discernimiento, y simplemente les proponía ahí, para que vean qué temas hemos tratado. La comunidad apostólica se reúne 4 veces al año. Es cierto que por la peculiaridad que tenemos, unas reuniones de los 2 campus se suele celebrar, por eso la suerte de tenerlo yo, además, como centro de los 2 campus, otras por separado y por los propios centros. Y ahí entran cuestiones de misión universitaria, el discurso del Padre General cuando nos visitó en el año 2011, cuestiones del proyecto de provincia, como es la propia evaluación apostólica, como proyectos concretos intersectoriales. Yo creo que estas acciones de comunidad apostólica, de alguna manera, es la continuidad en la formación, aunque podría haber otros tipos de colaboración en la formación, incluso con UNIGES, preparando, yo no sé si cápsulas de estas de formación online y demás, pero me parece que también estos ámbitos donde compartimos y donde participamos, sea de los logros, sea también de los fracasos, parece que son espacios que tenemos que cuidar de forma muy, muy especial. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, José Javier. Excelente la presentación y el respeto del tiempo. Continuamos entonces con la última presentación de la mañana. Hemos cerrado todas las presentaciones que tienen que ver con la formación tanto de docentes como directivos y ahora entramos en todo lo relacionado con las experiencias desde la investigación. Entonces tenemos a Julio Martínez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Comillas. Adelante, Julio. Buenos días. Estoy con mucho gusto aquí. Agradezco la invitación también de estos minutos para poder compartir esto que entronca, creo que mucho, con las presentaciones anteriores, especialmente con la del rector de la Universidad de Córdoba. Y, por tanto, bueno, pues van a quedar algunas cosas que no pueda desarrollar mucho, pero ya cuento con ello. Y, en todo caso, pues como seguimos trabajando, pues no habrá mucho problema. La he titulado así, Investigación al servicio del liderazgo apostólico ignaciano, y voy a poner algunos flashes de ejemplo de un tema transversal, que es la sostenibilidad, en el que hemos estado trabajando. ¿Desde dónde estoy yo aquí? Bueno, antes de ser rector, que llevo casi un año de rector de comillas, fui vicerrector de investigación 3 años de la universidad, y en esos 3 años, al cabo del primer año, pues se produjo la feliz coincidencia que al final se ha convertido, diríamos, en una gran experiencia, de que juntamos fuerzas con la Universidad de Deusto y la Universidad Ramon Llull. La Universidad Ramon Llull, para los que no estéis tan familiarizados con nuestro panorama universitario español, es una universidad federal en la que están varios centros de la Compañía de Jesús, entre ellos ESADE e IQS y alguno más pequeño. Bueno, pero nosotros, para este proyecto que hicimos, que se llama el Aristos Campus Mundus, un campus que nos reconoció el Ministerio de Educación español, en el que trabajamos en distintos aspectos de docencia, de investigación, de responsabilidad social universitaria. Entonces, llevamos casi 3 años trabajando en esto. Bueno, al cabo de un año de estar yo en el vicerrectorado, vino esta posibilidad. Nosotros nos sumamos con Deusto y con Ramon Llull, y al final eso se ha convertido, digamos, como en un proyecto estratégico para las 3 universidades en el que estamos, ¿no? Bueno, desde ahí hablo, y primero quiero hacer unas consideraciones de marco teórico, que tienen mucho que ver con lo que Rafa antes decía, ¿no? Los bienes internos de la investigación, evidentemente está el principal, que es la búsqueda de la verdad según el ámbito y el método de cada ciencia, ese avance en el saber y conocimiento. Está también esa aplicación de conocimientos a la resolución de problemas, que es dar soluciones, mejorar las soluciones existentes. Por eso investigación la conjugamos siempre con innovación y desarrollo, ¿no? La tripleta I+D+I, que debe ir siempre junta para que estemos hablando realmente de investigación a la altura de los tiempos que vivimos. Y aquí está la cuestión de la transferencia, ¿no? Que desgraciadamente en los rankings en general no se mide esto, y yo creo que es una cosa urgente que pasemos a considerar este aspecto de la transferencia, en el que, curiosamente, nuestras universidades, por lo menos de nuestro ámbito, somos mucho mejores, creo, que si medimos solo la investigación básica y, por tanto, pues los resultados de investigación que la comunidad científica suele medir más en forma de publicaciones en determinadas revistas. Bien, evidentemente en la transferencia está todo este aspecto del servicio a la sociedad y la responsabilidad de ese servicio. Las condiciones morales para que este bien interno se realicen, pues, por un lado está la libertad y el rigor de la investigación, sin intromisiones ilegítimas, y por otro está la defensa y la promoción de la dignidad humana, porque, hay que decirlo así de claro, una investigación que sirve a intereses injustos o propuestas de sentido inhumanas
corrompe su propia dinámica y, por tanto, no puede perseguir el bien interno que pretende. Entonces, aquí, y esto lo decía antes Rafa de otra manera, de lo que se trata es de que los bienes externos, que son en sí mismos no ídolos, pero pueden convertirse en ídolos claramente, pero en sí mismos, pues la promoción docente, la remuneración, el mismo prestigio en cuanto a autoridad de los investigadores, no son en sí mismo cosas negativas. Es decir, aquí también entroncamos con la espiritualidad ignaciana. La Trinidad ve el mundo y hace redención, envía al Hijo, es la contemplación de la encarnación, ¿no? Pero se pueden convertir realmente estos bienes externos en ídolos cuando los bienes externos acaban comiendo los bienes internos. Y entonces no trabajamos pues, por la búsqueda de la verdad y por el servicio a la sociedad que de la búsqueda de la verdad se deriva, sino que trabajamos, diríamos, por una búsqueda de nosotros mismos. En la motivación entra la vocación personal. Desde luego esto nunca lo podemos dejar de lado porque entonces al final no trabajamos en favor de lo que estamos buscando, pero entra de una manera capital y sobre todo por la cuestión de los recursos que hay que movilizar, el papel institucional, ¿no? ¿Cómo? Garantizando los bienes externos, la organización, la infraestructura y la necesaria política de la investigación que tienen que tener los centros para que la investigación se acabe produciendo. Yo señalo aquí unos rasgos, ¿no? Que cuando una de las conferencias estas de las que José Javier nos hablaba de Loyola 1, pues desde hace unos años me toca darla a mí y ahí lo desarrollo más. Pero para mí esto es lo que hay en esta diapositiva es lo crucial, ¿no? La investigación según la misión de la Compañía de Jesús en una universidad nuestra empieza por meter como una clave la selección discernida y la priorización a partir de la realidad sobre la que tenemos que afincar esa selección. Una parte fundamental es las exigencias científicas. No podemos pensar que vamos a hacer investigación poniéndonos al margen, diríamos, de las formas de medir. En realidad no queremos eso ni podemos hacerlo. Otra cosa es que seamos críticos y también autocríticos con esto. Y luego de los recursos, ¿no? De los recursos en los contextos donde cada centro se desarrolla. Evidentemente hay un contexto global que eso nos obliga a pensar en cosas que podemos hacer conjuntamente y a recursos que podemos conseguir juntos, que probablemente uniendo universidades o conjugando fuerzas de unos sitios y otros, incluso es más fácil conseguir algunos recursos que si no lo unimos. Pero estamos en un sistema nacional y en nuestro caso europeo de investigación y no podemos no estar y decir pues no nos interesa eso y nosotros estamos en otra guerra. Y luego atendiendo a fines y valores, ¿no? Si no ponemos esta segunda parte tampoco estamos diciendo las cosas de verdad, porque evidentemente para priorizar y para seleccionar esto hay que hacerlo desde algún lugar. Señalo ahí algunas cosas, ¿no? Que configuran este aspecto más de fines y valores: el servicio a la persona y el bien de la sociedad, el poder de transformación. Es una investigación que no se puede quedar en sí misma, sino que tiene siempre que ver cómo cambiamos, cómo buscamos responder. Preocupada por la justicia y los pobres, yo creo que esto, es decir, fallamos y fallaremos mucho, pero es el horizonte último que justifica que tengamos las universidades y, por tanto, las funciones de esas universidades. En cada contexto también habrá, para no hacer esto de los pobres una ideología, como nos pidió también el Papa pues en el discurso memorable a la Congregación General 35, para no convertir la acción en los pobres en una ideología, pues estar continuamente también revisando esto. Una visión integral e interdisciplinar. Sobre esto voy a ir un poco más.
porque me parece importantísimo, ¿no?, que la cuestión de la interdisciplinaridad, conectada con la realidad social. Aquí están los centros sociales y las universidades, diríamos, buscando qué investigar, cómo hacerlo. Transversales son los criterios ignacianos del mayor bien y del servicio más universal. Mucho importa el qué, desde luego, pero habiendo muchos qués posibles y plausibles, habrá que preocuparse especialmente por el por qué, por el quién, por el por quién y por el cómo. Bueno, esto también es algo que aparece siempre cuando hablamos de por ejemplo, de la especificidad de la ética cristiana. Pues yo, que soy profesor de teología moral, pues me parece que esto es lo mismo traído a este tema de la investigación. Entonces, os voy a contar un poco cómo nosotros en esto estamos recorriendo un camino donde hay algunas buenas prácticas y aprendizajes de trabajo conjuntos, donde hay mucha energía consumida y por consumir. En el proyecto Aristos Campus Mundus, Deusto, Ramon Llull, comillas, que es trabajo ad intra de cada centro, intercentros, y también con otros que no somos los tres centros universitarios en cuestión. No me voy a detener sobre esto, pero tampoco me parecía bien dejarlo. En un proceso bastante largo y complejo de selección, en primer lugar seleccionamos, la primera vez que presentamos el proyecto, 5 que llamamos focus areas. El nombre es un poco raro, pero lo que quiere significar es que no son como líneas de investigación en sí mismos, sino que son como focos que alumbran áreas en las cuales, bueno, pues queríamos estar y no podíamos dejar de estar. En una segunda parte, cuando nos hicieron la evaluación primera y no nos concedieron pues, el sello del proyecto, refinamos eso y salieron 8 líneas. Estas ya son un poco más, aunque más que líneas hay, digamos que serían áreas más delimitadas con líneas más concretas que están aquí. Y como veis, bueno, las he recordado aquí de memoria y por tanto pues no son con la formulación exacta que viene en el proyecto, pero ética y valores sociales, familia, migraciones, liderazgo y responsabilidad de la empresa, modelos educativos, salud y biociencia, donde están, por ejemplo, cosas de psicología y de otros ámbitos, energía y sostenibilidad, y luego añadimos, por la importancia que tiene el derecho en las 3 universidades, especialmente en Deusto y en comillas, pues el derecho económico y de la empresa. Como el rector de Deusto pues es profesor de la Facultad de Derecho, pues no podíamos dejarlo fuera, bueno, aparte de otras cosas. Bien, como prueba del asunto, nosotros hay algo que subyace, ¿no?, continuamente a todas las cuestiones que hemos ido trabajando en materia de investigación. Es el tratar de dar respuesta desde la sostenibilidad. Entonces, yo si tuviera que coger dos asuntos en los que hemos ido trabajando más, aquí los 3 niveles, cada centro, entre los centros y con otros, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo hemos ido trabajando en cada centro y entre los 3, pues cogería sostenibilidad o familia. Bueno, esta vez me he inclinado más por sostenibilidad. Aquí hay una cuestión que es una prioridad clara, desde la identidad de la misión, la transformación de la sociedad, el avance del conocimiento científico, la promoción de la dignidad humana, las fronteras que nos ha marcado la compañía y en particular el padre Nicolás, las fronteras de la profundidad y la universalidad. Profundidad, que sería todo lo que es la interdisciplinaridad de tipo vertical, donde está la filosofía y la teología, y universalidad, donde el enfoque global aparece, y también una interdisciplinaridad de tipo horizontal, donde está el diálogo entre todas las ciencias. Y la conexión con la realidad social de los recursos naturales, de la distribución de los recursos. Bueno, no vamos a detenernos en esto que es la sostenibilidad,
pero por si acaso hacía falta clarificar un poco de qué estamos hablando, pues ahí he puesto una definición tipo de las que se podían dar. Pero la sostenibilidad tiene que ver con buscar un mundo mejor, con trabajar por un mundo mejor, y por tanto ahí tiene que estar el aspecto de investigar para que eso sea posible, ¿no? En el fondo, en este tema de la sostenibilidad, pues hay una serie de preguntas: ¿para quién? ¿Qué es la vida buena que queremos mantener? ¿Cómo contribuyen a ella los distintos tipos de recursos? ¿Cómo contribuye a esa vida buena el capital ambiental, el capital social, el capital humano? ¿Dónde están los límites, los capitales críticos? Cuestiones de justicia intrageneracional, cuestiones de justicia intergeneracional. No estamos hablando solamente de una cuestión ecológica, desde luego, ni mucho menos, de un planeta verde, sino de distintas dimensiones que al final pues, tienen que entrar continuamente pues, en diálogo: la ecológica, la económica, la social. Y para nosotros está la dimensión ética de la sostenibilidad, que al final es como la clave que nos permite situar cualquier otro diálogo entre otras dimensiones y cualquier diálogo entre distintas ciencias. Dimensión ética que nos lleva siempre a la pregunta de quién es el ser humano, ¿no? Y qué sociedad habitamos y qué sociedad queremos habitar, ¿no? Si las universidades son laboratorios de verdad, expresión de Ignacio Ellacuría, desde luego no es una verdad que se encuentre por el Salmo, sino es una verdad que se va construyendo, ¿no? Nosotros, esto creo que está totalmente asumido, ya no digo en el ámbito de las universidades jesuíticas, sino en el ámbito científico más elemental, la necesidad de que eso no sea una experiencia privada. Tenemos que salir de modelos donde la búsqueda de la verdad pues, se puede hacer uno consigo mismo a base de esfuerzo, y son modelos que además del ámbito que venimos, sobre todo la mayor parte de los jesuitas, a veces cuesta trabajo salir porque son ciencias como la filosofía, la teología, donde parece que uno se maneja solo escribiendo y publicando, y que los demás pues, pasan a ser, digamos, en determinados momentos como receptores de ese conocimiento, pero esto se acabó. Es decir, esto durará en algunos casos, y gente benemérita, y gente, desde el punto de vista científico, muchas veces excelente, pero ya no es ni el presente ni el futuro de lo que es la investigación. La verdad en cuestión, me gusta mucho esta frase de Ellacuría, ¿no? Debe ser una verdad operativa, aunque sin olvidar que la acción para hacer realidad la verdad debe ser ella misma verdadera, es decir, no ajena al menester intelectual. Esta totalidad de verdad y realización es la que justifica el sentido universitario. Bueno, y así las cosas, esa búsqueda de la verdad, para ser realmente científica, no puede dejar de ser ética. Y aquí ya no, esta afirmación ya no es tan obvia dentro de la comunidad científica universitaria e investigadora. Bien, aquí hay unas cuestiones que lo que me interesa destacar es el plan de este diálogo entre las ciencias, que en el caso de la sostenibilidad es tan evidente, pero lo es lo mismo en los otros ámbitos que he mostrado ahí como cosas seleccionadas. Tiene que hacerse siempre buscando el diálogo con la filosofía y la teología, que también ellas en sí mismas son intentos científicos y, por tanto, intentos limitados de percibir la unidad compleja de la realidad, de la verdad, ¿no? El plus que nosotros como universidades, muchas veces en general con pocos recursos o con muchos menos recursos que en el caso, por ejemplo, español, el conjunto de las universidades públicas, es verdad que ahora estamos en una situación en la que por la misma
circunstancia de crisis económica del país, pues las universidades públicas tampoco en este campo se sienten como muy desahogadas, pero venimos de una realidad en la que parecía que las universidades públicas se iban a comer el mundo, y desde ahí también la cuestión de la investigación, evidentemente con los recursos que necesita, pues que iba a dejar, diríamos, marginadas a las universidades privadas, bueno, y en concreto ahí están las nuestras. Os doy como dato que en esta convocatoria del Ministerio, que duró 3 años, las únicas universidades privadas de España que conseguimos situarnos ahí, diríamos, y por tanto en un sentido de igualdad o de competitividad con las universidades públicas, fue la Universidad de Navarra, una universidad en España importante y del Opus Dei en Pamplona, y nosotros, nuestras 3 universidades, con el proyecto este conjunto que presentamos. Pero estamos hablando de 29 universidades privadas, ¿eh? Es decir, de las universidades que tenemos en España, pues, digo, en redondo 80 universidades, pues 30 privadas y 51 públicas. Entonces, el resto quedan, diríamos, como en esto, diciendo, bueno, y que es como un mundo de horizonte de una promesa que no podemos alcanzar. Sin embargo, nosotros sentimos que para ser universidades dentro de nuestro ámbito no podemos dejar la investigación, y que esa investigación evidentemente se oriente según lo que decíamos, recursos, sistema en el que lo hacemos y fines y valores. Bien, venía esto a cuento de lo siguiente, que es, somos en nuestra modestia de recursos privilegiados desde un punto de vista que puede convertirse en capital si lo sabemos explotar bien, que es las posibilidades de interdisciplinaridad. Aunque no tengamos todos los equipos que para un determinado tema son necesarios, tenemos muchos entre unos y otros, y sobre todo tenemos la profundidad del sentido que nos permite tener la filosofía y la teología, y además en un buen estado, se puede decir que en algunas universidades en un excelentísimo estado de funcionamiento por el plantel de profesores que tenemos y la producción que se da, ¿no? Bueno, aquí, si cogemos otra vez el ámbito de la sostenibilidad, pues las preguntas que surgen de bases biológicas, ingenieriles, económicas, políticas, jurídicas, educativas, sociológicas, conectarlas con la ética, tanto filosófica como teológica. Entonces, la interdisciplinaridad, ¿a qué sirve? Sirve a esa búsqueda, para que sea realmente búsqueda orientada hacia la verdad, de una superior síntesis del saber, ¿no? Esta es una expresión, la podíamos decir de otra manera, pero bueno, la he puesto así porque es una expresión de Scorde Ecclesiae, que como sabemos es el documento después de la Declaración de Bolonia del año 88, vino Scorde Ecclesiae a ser como la carta de naturaleza de las universidades católicas, o una síntesis sapiencial o de conocimiento interno de la realidad, ¿no? Cito aquí a nuestro delegado del Apostolado Social, Justicia y Ecología de la compañía, y esta frase, ¿no? Precisamos más conocimiento interno que exhaustividad, más saber sintético que analítico, más implicación afectiva que desasimiento aséptico, más interdisciplinaridad que fragmentación y dosis muy importantes de discernimiento. O sea, yo diría esto, un poco por deformación también en el mundo en que me muevo, necesitamos ir a eso sin perder el sentido analítico, el sentido de la fragmentación, porque en algún momento del proceso es necesario para poder después juntar piezas y para poder tender a una síntesis del saber. Bueno, aquí está esto que me gusta y más en este momento, ¿no?, en que pues el Papa ha hecho este gesto, citarlo, de Caritas in Veritate. La valoración moral y la investigación científica deben crecer juntas
y la caridad ha de animarlas en un conjunto interdisciplinario armónico, hecho de unidad y distinción. Voy terminando. El plus que las universidades jesuíticas tenemos no lo hacemos rendir suficientemente, y creo que esto es una grave responsabilidad de este momento, ¿no? Y, bueno, supongo que foros como este pues, nos pueden hacer también capaces de avizorar pues, escenarios diferentes donde, más allá de encontrarnos de vez en cuando, las redes pasen a ser realmente fructíferas y no sean simplemente pues, experiencias como grandes fogonazos de reuniones como la de México, etcétera, y de palabras que después se ponen a lo que ahí sucede, ¿no? El contacto cercano entre ética, filosofía y teología con el resto de disciplinas, la cercanía de los valores que conlleva la sostenibilidad, la cercanía de centros sociales y también el liderazgo en determinados campos donde tenemos realmente cosas importantes que vamos haciendo. El sentido vertical y, bueno, las dos últimas cosas, ¿no? Sobre redes, tenemos aquí, ¿no?, que para que un equipo pueda ser eficaz en la investigación es necesario que cuente con una masa crítica suficiente y desde nuestras universidades a veces no podemos conseguir esa masa ni la vamos a poder conseguir, aunque tengamos algunos centros realmente que merecen la pena. Bueno, aquí las invocaciones, las llamadas de la compañía a través del general, la misma Congregación 34 ya elaboró en el decreto 17 pues esto de una manera yo creo que bastante lúcida y tampoco necesitamos, diríamos, mucho más texto, simplemente actualizar esto y querer desarrollarlo. Otro tema que también ha salido aquí, por lo menos ayer en el grupo, pues sí que le dimos una cierta importancia, es el contacto de la universidad con los centros sociales. Pues sobre esto, por ejemplo, Kolfenbach ha dicho cosas que lo mismo digo, no necesitamos mucho más texto para encontrar ya la sustancia de por dónde va este asunto. Y, bueno, simplemente quería decir, para terminar, si a mí me preguntaseis en qué esto lo estamos haciendo bien, desde comillas, este trabajo con centros sociales y tal, creo que hay dos temas que son familia y migraciones, donde nos hemos convertido en indispensables, para los centros sociales la universidad, y la universidad, aunque a lo mejor no tenga el mismo carácter de indispensabilidad lo de los centros sociales, pero sí muy importante esa colaboración. Y luego hay que elegir otros ámbitos, ¿no? Nosotros ahora en Madrid estamos bueno, llegando a un punto de confluencia con el Colegio del Recuerdo para construir un centro nuestro de atención psicológica que también quiere hacer investigación, la UNINSI le llamamos, y bueno, todo esto se enmarca después en los planes estratégicos de la compañía, que en España hoy pasan por dos líneas que son como la vertical y la horizontal, ¿no? Una es los sectores, caminando hacia la nueva provincia unida que el año que viene, pues si Dios quiere, tendremos, y luego las plataformas apostólicas locales, donde las obras que tengamos en esa plataforma pues tienen que buscar formas de colaborar y de trabajar con otros. Entonces, es el aspecto sectorial y el aspecto, diríamos, más local de esas obras. Lo cual mete una sobrecarga, porque, claro, mete que no tienes solamente que estar pendiente de lo que se hace en la obra, sino de todo ese mundo de la misión jesuítica en el entorno. Bueno, nada más, muchas gracias y... Excelente. Muchísimas gracias, Julio, y sobre todo por recordarnos algo que a veces no tenemos presente, y es que la investigación también es un bien público, ¿no? No solo la educación y la formación, sino también la investigación y lo que producimos.